Así que le invito a que me acompañe a la página 197, capítulo 21. Ya llegamos al final de nuestro capítulo. El autor titula esa última sección con una pregunta. ¿Y de aquí a dónde vamos? O sea, en otras palabras, ¿cuál es el próximo paso? Luego de ser confrontados, animados con esta enseñanza, ¿cuál es el próximo paso que debemos seguir? Así que le invito ahí al capítulo 21 para explorar esta pregunta. Dice el autor, ¿cuál es el próximo paso luego de habernos expuesto a esta enseñanza sobre estos pecados, que el autor le llama pecados respetables, pero bien usted sabe que el libro se pudo haber llamado pecados aceptables. Y ya, era más fácil tal vez incluso entenderlo. Pecados aceptables, o sea, pecados que nosotros los cristianos como que hemos bajado la guardia y hemos aceptado. Pecados aceptables para nosotros, pero para Dios despreciables. Obviamente, sí, nosotros le llamamos pecadillo. Dios no tolera, así es, dice Pablo. Dios no tolera el pecado por su santidad, que de hecho el próximo libro, recuerden, muy pronto ya tendremos nuestras copias aquí disponibles para con nosotros y empezaremos la clase dentro de unas 2 semanas, más o menos. Recuerden, el próximo miércoles a las 7:30 tenemos nuestra noche de adoración y de alabanza. Venga para adorar junto al Señor, orar y cantarle cánticos. Así que hoy culminamos esta clase, tenemos la noche de alabanza y adoración y luego tenemos entonces lo que es el primer día de clase del tema de la santidad de Dios. Bien, capítulo 21. Como les decía, vamos a ir a la página 197, donde el autor nos va a estar presentando un repaso de lo que hemos visto, de tal vez las principales pecados respetables que hemos estudiado, pero también particularmente en nuestra última enseñanza, cómo podemos nosotros día a día seguir, y esta es la palabra que vamos a utilizar porque es la palabra bíblica, mortificando nuestro pecado. ¿Cómo podemos hacer esto? Mortificar es literalmente dar muerte. Es la idea bíblica. Cuando Pablo le dice a los romanos que tenemos que dar muerte al pecado. Usted tiene un jardín bonito en su casa y usted sabe que si usted no le da muerte al principio a la mala hierba, ¿qué hace? Crece. Naturalmente ella va a ¿qué? Va a crecer. ¿Y cuál es el fruto de la mala hierba? Hacer daño. Dañar el buen fruto. O sea, que utiliza esa misma ilustración para ver en su vida espiritual. Si usted no lucha con el pecado, si usted no mortifica, le da muerte al pecado, eso va a seguir creciendo. Eso no, lo que va a producir son los frutos de la carne y lo que va a producir es muerte al final. Muerte espiritual. Bien. Así que si usted va conmigo, como les decía, a la página 197, el autor comienza diciéndonos que por momentos tal vez, en el primer párrafo, que por momentos tal vez esto fue una lectura dolorosa. Miren la cuarta línea ahí de la página 197. Por momentos, dice, fue una lectura dolorosa, tal vez leer acerca de estos pecados que hemos aceptado, de estos pecados que nosotros nos estamos confrontando en nuestra vida, nos sentimos tal vez incómodos. Miren, yo escuchaba hoy a un predicador de la iglesia de Miguel, predicando la predicación del domingo pasado, y él citaba era un filósofo francés, que decía, el ser humano le encanta buscar la verdad, pero no obedecerla. Y tiene mucha razón. El ser humano es como un buscador de verdades. O sea, vamos a buscar la verdad, busca la verdad por aquí y por allá. Pero cuando llega el momento de obedecerla, ahí hay problema. Y eso pasa, usted pudo haber estudiado este libro completo, usted se pudo haber expuesto a esta enseñanza, conocer la verdad bíblica sobre cuál o tal pecado, pero ¿qué hace con la parte práctica de obedecerle? Decir, oye, ya yo identifiqué que mi lucha es contra el pecado del orgullo, especialmente, aunque lucho con los demás también, pero de manera particular lucho con el orgullo. ¿Cuál es el próximo paso? Nos dice Jerry Bridge, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo vamos a confrontar ese pecado? Y lo que nos dice el autor entonces es que necesitamos, para confrontar este pecado, para darle muerte, necesitamos la actitud correcta. ¿Cuál es esa actitud correcta que dice Jerry Bridge ahí en la página 197? Gracias, Clara. Que necesita todo creyente que vaya a tomarse en serio su lucha contra el pecado. Que vaya a tomarse en serio su lucha contra el pecado. ¿Cuál es esa actitud correcta? Que dice Jerry Bridge ahí en la página 197. Gracias, Clara. Que necesita todo creyente que vaya a tomarse en serio su lucha contra el pecado. ¿Cuál es esa actitud correcta? Que vaya a tomarse en serio su lucha contra el pecado.
Ujú. Así es. Claro. Eso así. Empieza con un reconocimiento. Empieza con una aceptación. Porque mira, usted puede o negar o aceptar. Usted puede tomar este libro y decir, no, mira, esos son los pecados de Rose, de David y de Walter. Y de Pablo. Pero no son los míos. No son los míos. Pastor, búsquese la segunda parte tal vez de pecados respetables para ver si aparecen los míos. Porque los míos no están aquí. Wow. Eso demuestra un corazón muy orgulloso. Pero piense por un momento esta idea que el autor nos dice, necesitamos algo que aparece en el Sermón del Monte, una actitud que en la Biblia es descrita como los pobres en espíritu, los que lloran. Eso está en Mateo capítulo 5, versículos 1 al 7. Jesús comienza a describir en el Sermón del Monte quiénes son los verdaderos bienaventurados y empieza a hablar de los pobres en espíritu. ¿Usted sabe quiénes son los pobres en espíritu? Son los que se consideran insuficientes espiritualmente. Los que son pobres en espíritu son los que saben que están en bancarrota espiritual, o sea, que ellos mismos no pueden salvarse a sí mismos, que ellos mismos no pueden hacer algo por su realidad espiritual, son pobres en espíritu. Ellos son insuficientes, ellos no pueden. Ellos dicen, yo no puedo cambiarme a mí mismo. Yo no puedo. Miren, eso es algo que hay que enseñar a nuestros niños desde muy pequeños. Yo hace poco le estaba enseñando a Mateo, porque íbamos en la historia de la Biblia, una Biblia que le regaló el hermano Ramón, y es de ilustraciones y todo, y llegó el momento de los 10 mandamientos, y estaba la imagen de Moisés con los 10 mandamientos. Entonces estamos repasando los mandamientos, algunos de ellos, y me interesa a mí una de las cosas que hace un niño. Toma lo que son los 10 mandamientos, pero como que le añade, de no hagas esto, no te portes mal, por ejemplo, es un mandamiento, según él, según su contexto, que no te portes mal, que no desobedezcas, eso es lo que él me decía, lo que eran los 10 mandamientos. Pero cuando estamos, y yo les repasaba otra vez, mira, los 10 mandamientos que aparecen ahí en la Biblia, algo que me llamó la atención fue mi propia postura como papá de decirle, mira, por eso están aquí los 10 mandamientos y debes obedecerlos, pero al final, yo hablaba después con mi esposa y cambiamos el approach con nuestro hijo, de en vez de simplemente animarlo a que los obedezca, era recordarle que él no puede obedecerlo, él por su propia cuenta. Y esa es la forma de llevarlo a Jesús. Esa es la forma de decirle, de hecho eso es el Evangelio. El Evangelio es que te muestra tu insuficiencia y te dice, no, es que tú no puedes obedecerlo. Y una oración que yo le estoy tratando todavía de enseñar a mi hijo, y todavía se la repito todas las noches, Señor, ayúdame a cambiar, pero yo no puedo. Yo no puedo cambiarme a mí mismo. Yo no puedo cumplir los mandamientos. Yo no puedo hacerlo. Entonces, la Biblia en Mateo 5, cuando habla del pobre en espíritu, es eso. El que reconoce su insuficiencia, el que dice, yo no puedo hacer esto. Yo no puedo cambiarme. Miren, tú te has dado cuenta que has pecado por alguna razón. Y has caído ahí en ese momento donde dices, yo no puedo cambiarme a mí mismo. ¿Nunca te ha pasado eso? De hecho, como cristiano, todos hemos estado ahí en algún momento. De luchar contra un pecado y llegar a decir en algún momento, ir a Dios, y cuando tú vas a Dios es porque tú mismo sabes que no puedes cambiarte. Y tú le dices a Dios, Dios, yo no puedo. Yo soy insuficiente, pero confío en tu suficiencia, en que tú sí puedes cambiarme. Tú sí puedes hacerlo. Así que el pobre en espíritu, esa actitud de pobre en espíritu, es una actitud de personas que están, como nos dice Jerry Bridge aquí, están conscientes de su pecaminosidad. Mi hermano, no la justifican, no la excusan, no la tapan, no la colorean para que se vea más bonita. Están conscientes de su pecaminosidad. Están conscientes de que el pecado no es algo externo, que yo me encuentro en el camino y choco con él. Están conscientes de que el pecado es algo que está ¿dónde? Miren, a la gente le encantaba decir, sí, porque, bueno, desde toda la historia el hombre se ha justificado buscando cosas afuera, no adentro, desde Adán. Pero aún en los tiempos de Jesús. Y noten que Jesús les cambia esa dinámica y les dice, no, ¿de dónde vienen los asesinatos y el adulterio y todo? Al final, ¿de dónde viene? Dice Jesús. Él lo pone en el fondo, dentro de nosotros, no afuera. Es del corazón que surgen todas esas cosas. Así que estar conscientes de nuestra pecaminosidad es uno de los puntos de repaso más importantes para acabar nuestro libro. Estar consciente de dos cosas.
las que conocía a John Newton muy bien, que yo les he contado esa historia varias veces, al final de su vida, sus últimas palabras fueron: soy un gran pecador, pero tengo un gran salvador. Ya, de hecho, él decía eso porque él ya no se acordaba de muchas cosas. John Newton, el que escribió el que escribió la canción de Sublime Gracia del Señor, ese himno. Él dijo eso al final. Ya él no se acordaba de muchas cosas, pero parte de sus últimas palabras fueron: yo no recuerdo mucho, pero recuerdo estas dos, son las más importantes, incluso para cerrar nuestra clase, que yo soy un gran pecador, o sea, tú consciente de tu pecaminosidad, pero que en Cristo tenemos a un gran Salvador. De hecho, noten que cuando nosotros empezamos por esa primera parte, siendo pobres en espíritu, llorando por nuestro pecado, estando conscientes de nuestra pecaminosidad, nosotros, mi hermano, estamos considerando que somos capaces de pecar, incluso con esta lista de pecados respetables, algunos de ellos que usted diga: mira, pues yo no, tal vez yo no lucho tanto con eso, como decíamos ahorita. Pero si usted sabe que por su pecaminosidad, porque el pecado habita en usted, el pecado que está en mí, el pecado que está en usted entonces es capaz de eso, y mucho peor. Por eso es que usted, mi hermano, no puede nunca mirar a fulano que pecó de esta manera y decir: yo nunca pecaría como él, porque ¿sabe qué? Usted podría pecar peor. La capacidad de pecar, la naturaleza de pecar está ya en usted, está en mí. Así es, Romanos 7, Pablo tenía esa lucha contra el pecado. Él la reconocía. Así que esta actitud es la primera que necesitamos para reconocer que necesitamos gracia. De hecho, ahí hay un pasaje bíblico, miren, en el primer párrafo, alguien que lo lea, ¿cómo se acaba ese primer párrafo? De la página 197 con un versículo bíblico. Alguien que lo lea. ¿Quiénes son los que recibirán la gracia? Los humildes. ¿Y por qué son los humildes los que reciben la gracia? Porque los humildes son los que están con manos vacías, diciendo: yo no tengo nada, yo soy insuficiente, yo no puedo solo luchar contra el pecado. Yo no puedo salvarme a mí mismo, yo no puedo limpiarme a mí mismo del pecado. Y es por esa razón entonces que vamos a Cristo, dependiendo de su suficiencia, de que Él sí puede limpiarnos, salvarnos. Vamos a Él y entonces recibimos esa gracia. Porque ¿sabes qué hace el soberbio? El soberbio es todo lo contrario. El soberbio no necesita a Jesús, piensa él. El soberbio cree que se puede limpiar él mismo. Oye, ¿usted alguna vez ha pintado una casa? ¿Tu casa o ha participado de pintar que es una pared? Usted se da cuenta, a mí me pasa, que a veces me pasó una ocasión, bueno, me ha pasado 1000 veces. Yo creo que cada vez que yo me toca pintar algo en la casa, me pasa lo mismo. Necesito unas clases de pintura con Pablo, con David. Miren, yo estoy pintando, se cae una gota, pero usted sabe, no una gotita, una gotita usted la deja pasar, ¿verdad? Una manchita, usted ve, al final, a lo último la resolvemos. Se cae una gota grande ahí en el piso estoy hablando. Yo me acuerdo la última vez que pasó, recién, la última vez que pinté la casa, mi tendencia fue tomar el paño que tenía ya sucio de pintura, con el que ya yo había limpiado, y hacer así, empezar a limpiar eso. Y lo que era tal vez un pequeño círculo de gota de pintura, yo creo que todavía está allá, usted ve un poquito de la cera en la terraza de la casa y está una mancha todavía. Se convirtió en algo grande, porque yo no estaba usando el medio correcto para limpiar. Yo, mi propia sabiduría, según lo que yo creía, según lo que yo entendía, lo usé. Y aunque tenga buena intención incluso, no era la manera correcta de hacerlo. ¿Y sabes qué hice? Un reguero peor, más grande. Y yo recuerdo que me frustré. Dije: oye, pero yo quise arreglarlo. La próxima vez llamo a Gerardo y a Jorge, que me están mirando ahí con esa cara de... Y yo quise arreglarlo, pero en vez de arreglarlo, lo dañé. ¿Usted sabe qué? Mucho peor hace usted cuando identifica una manchita de pecado en su vida y tratas tú de limpiarte tú mismo. Tratas tú de tu propio medio de limpiarte, sanarte eso. Tú no puedes. Usted sabe cómo el libro... Hay alguien que recuerda cómo el libro, el profeta Jeremías habla acerca de esto. Él usa una ilustración que a mí me llama mucho la atención. El profeta Jeremías, ¿quién se acuerda? Él habla del color de piel y habla de... Sí. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Vamos a buscarlo.
Jeremías 13:23. ¿Alguien que lo pueda leer? Jeremías 13:23. Porque es un pasaje que cae muy bien aquí para ayudarnos a entender esta idea de lo que estamos viendo. ¿Quién lo puede leer? Jeremías 13:23. ¿Alguien que lo lea? Creo que está por ahí. Ah, no. Bueno, subir. Ajá. Hermano, uno de los mejores versos bíblicos para explicar la naturaleza perversa y pecaminosa del hombre. Pero lo que está diciendo ese pasaje. Ese pasaje está diciendo, ¿puede el etíope mudar su piel? ¿Está hablando de su color de piel? No. ¿Puede el leopardo cambiar sus manchas, quitarse sus manchas? No. Él por mí mismo no puede hacerlo. Por naturaleza no puede hacerlo. Y después termina diciendo, ¿podrán entonces ustedes hacer bien estando, y mira la palabra que usa, habituados a hacer el mal? O sea, Jeremías le está diciendo, no, mira, así como el leopardo no puede cambiarse a sí mismo, un día que diga, ya yo no quiero estar mancha, déjame yo hacer algo por ella. No puede. Así ese de color que tiene cierto tipo de color de piel, que diga, yo mismo por mi propia naturaleza voy a intentar cambiarlo. No puede por su propia naturaleza hacerlo. Pues dice, nosotros que estamos habituados. ¿Y qué significa estar habituados hacia el mal? El hábito, es nuestra forma de vida, es nuestra naturaleza, una práctica. ¿No recuerdan a por qué vino el diluvio? Era de continuo hacia el mal el corazón del hombre. ¿Se acuerdan de esa frase? Por eso vino el diluvio. Génesis 6. Era de continuo hacia el mal, o sea, estamos habituados hacia el mal. No podemos hacer lo bueno. Hermano, noten que ya esto es Jeremías por allá botado y esto es el Evangelio. ¿Por qué Cristo tuvo que venir? Porque sabes que si tú te podías quitar tus propias manchas de pecado, pues ya, tú eras tu propio Salvador. Pero desde ya aún tenemos en el Antiguo Testamento profetas que nos estaban hablando de la necesidad de que viniera un Salvador, porque tú no podías quitarte esas manchas. Porque tú que estabas habituado hacia el mal, no podías hacer el bien. Tú necesitas un corazón transformado, regenerado. Y eso solamente lo puede hacer Jesús. ¿No se acuerdan de Nicodemo? Nicodemo, el hombre que hacía las cosas bien, que era un hombre respetable. Juan 3, él va delante de Jesús y la respuesta de Jesús le vuela la cabeza. ¿Por qué? Porque él esperaba tal vez un sello de aprobación, él tal vez esperaba que Jesús le dijera, mira, estás bastante bien, estás haciendo esto, lo otro. No, ¿tú sabes qué le dice Jesús? Nada de lo bueno que tú hayas hecho sirve. ¿Cuál fue la pregunta de Nicodemo? Repaso. Nicodemo se acerca a Jesús de noche, ¿se acuerdan? En Juan 3. ¿Para qué se acerca Nicodemo a Jesús? Él se acerca con una cuestión particular. ¿Cuál era la situación que tal vez luchaba Nicodemo con ella? ¿Alguien la recuerda? ¿La puede buscar ahí en Juan capítulo 3? Específicamente, ¿qué pasaba con Nicodemo que hizo que él se acercara a Jesús? Claro. Pero fue parte de su curiosidad, así es. Este hombre no es como los otros profetas. Este no es como los que han venido a decir, tal vez, porque antes de Jesús había gente que había venido antes de Jesús a decir que era el Mesías. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él era un principal de los judíos, o sea, él se le llama el maestro de Israel. Un hombre que hacía las cosas bien. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Como decíamos hace unos minutos, le volvió la cabeza a Nicodemo. Nicodemo, que era el maestro de Israel, que alguien tenía preguntas teológicas y ¿sabes a dónde iba? A Nicodemo. Y se supone que tuviera toda la respuesta. Y Jesús le demostró que todo el cumplimiento de la ley, todo el conocimiento de la ley que él tenía, él no podía salvarse a sí mismo. Él necesitaba, mi hermano, no una pequeña decoración para mejorar su vida.
Jesús no viene a nuestra vida a mejorar nuestra vida simplemente. Como que mira, éramos casi buenos y con Jesús ahora somos buenos. Jesús nos dio el empujoncito. No, mi hermano, es una falsa teología que se enseña de afuera. Jesús vino a ser de criaturas malas, perversas, pecaminosas, habituados hacia el mal, como tú y yo. Vino a transformarnos, a hacernos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Nuevo. Algo que estaba muerto le dio vida. Un nuevo comienzo. Eso vino a ser Jesús. Por eso le dice Nicodemo, Nicodemo, es que necesitas ser hecho de nuevo, Nicodemo, espiritualmente. No es que tú puedes salvarte a ti mismo, no es que tú te puedas hacer un pequeño arreglito espiritual, Nicodemo. Hermano, hay tanta gente allá afuera que cree eso, que se pueden hacer un pequeño arreglo espiritual y creen que cuando tú le estás hablando de Jesús, le estás hablando de eso, que le vas a poner un poco de maquillaje, arreglar un poco el pelo. No. Y tú de momento tienes que decir, oye, pero yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que para venir a Cristo tienes que reconocer tu insuficiencia espiritual. Que tu corazón está habituado hacia el mal y que solo Cristo puede darte vida a ti que estás muerto espiritualmente. Que tú tienes que nacer de nuevo. No es que simplemente hacer una pequeña mejora a tu vida. Todo está bien en mi vida, pues me faltaba Jesús. Oye, es que si no tenías a Jesús, no había nada bien en tu vida en realidad. Es que ese es el problema del ser humano. Yo estoy bien. Tal vez Jesús venga a hacer una adición a mi vida, mejorarla, pero no. Ya se ha hablado de esa actitud que necesitamos, esa actitud de humildad, esa actitud de insuficiencia en nosotros mismos, conscientes de nuestra pecaminosidad, conscientes de que somos grandes pecadores, habituados hacia el mal, que no podemos cambiarnos a nosotros mismos, así como el leopardo no puede cambiar sus manchas. Y que solamente es una obra de Cristo, el gran Salvador, el que nos puede librar de esta lucha contra el pecado. Bien, noten que el apóstol Pablo presenta, y lo vamos a ver en unos minutos, unas ideas muy interesantes acerca de la lucha del cristiano. Esta palabra que yo le ponía aquí. Vamos a buscar Romanos capítulo 8, verso 13. ¿Alguien que lo pueda leer? Romanos 8, 13 y Colosenses 3, 5. Romanos capítulo 8, verso 13 y Colosenses 3, 5. Por el Espíritu, tú no puedes hacerlo solo, no tengo otra vez la idea. No puedes tú decir, oye, estudié el libro de pecados respetables, voy a luchar contra estos pecados porque he identificado algunos en mi vida, ya estoy consciente de ellos. Mi hermano, tú no puedes hacerlo solo, es por el Espíritu. Cristo ha enviado a su Espíritu Santo para que ahora, nos ayude en esta lucha contra el pecado. Y Colosenses 3:5. Sí. Ahí está, Pablo está siendo muy claro y comienza esa frase diciendo, haced morir. Es algo que nos toca a nosotros en esta lucha diaria contra el pecado, mortificar el pecado. Literalmente, y Pablo lo habla en otra parte del libro de Romanos, él dice que tenemos que matar los deseos de la carne. En otras palabras, no darle comida, son deseos que están ahí. Mientras tú los alimentes van a estar vivos, van a estar buscando cómo desenfrenarse, van a crecer, van a ser más fuertes de hecho. Mientras más los alimentes, más fuertes van a ser. Claro. Pero mientras los dejes morir de hambre, literal, en el sentido de que no alimentes esos deseos pecaminosos. Esa es la verdadera guerra diaria del creyente contra el pecado. Así que noten que entonces el autor sigue presentando aquí esa actitud que tenemos que tener de lucha contra el pecado, esa actitud de humildad. Él cita Lucas 18, ese famoso pasaje del fariseo y el publicano. Lo cita ahí en la página 198 arriba, cuando nos recuerda esa actitud del publicano diciendo, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Ese reconoció lo que estamos hablando, que es pecador. Ese tuvo una conciencia de pecado. Mientras el fariseo no tenía esa conciencia de pecado, él sí la tuvo. Y llega un punto, y quiero detenerme aquí, porque me llama mucho la atención lo que hace Jerry Bridge, que presenta una idea
ahí en la página 198, tercer párrafo, donde dice: terminé el capítulo anterior haciendo alusión del sermón de Thomas Chandler titulado El poder expulsivo de un nuevo afecto. La pregunta que surge es: ¿cómo podemos crecer en este nuevo afecto? La respuesta es que este surge reconociendo cada vez más nuestra naturaleza pecaminosa y el amor de Cristo por nosotros, que lo motivó a morir por nuestro pecado. Así que noten una vez más la forma correcta en la cual tú y yo podemos luchar contra el pecado, sustituyendo el pecado, sustituyendo los deseos pecaminosos por algo más grande, por un afecto más grande. De hecho, hubo un autor que dijo que Cristo no va a ser dulce para ti hasta que el pecado te sepa amargo. ¿No están en esa idea? Cristo no va a ser dulce para nosotros, no lo vamos a ver como lo más dulce, lo más agradable, lo más bello, hasta que el pecado nos sepa amargo, hasta que el pecado no queramos nosotros intencionalmente relacionarnos con ello. Y entonces hace algo muy interesante el autor presentando esta famosa historia, y quiero que la veamos brevemente. Está en Lucas, capítulo 7, verso 36 en adelante. Y el autor hace un análisis precisamente de este tema, de cómo cambiar nuestros afectos, cómo reconocer siempre nuestro pecado y recordar el amor de Dios, el amor de Cristo. En otras palabras, es lo mismo que le he estado diciendo desde el inicio: recordar que eres un gran pecador, pero que en Cristo hay un gran Salvador que te ha amado. Vamos a leer juntos Lucas capítulo 7 y vamos a ver desde el verso 36 en adelante lo que nos enseña este pasaje. Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había invitado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús y le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón le dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecado? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta historia es impresionante, mi hermano, por muchas cosas. Miren, probablemente este fariseo llamado Simón haya invitado a Jesús a su casa por prestigio en este momento. O sea, simplemente por tener un gran maestro que hacía milagros. Por invitarlo, era por orgullo. Lo invita a su casa, se sienta con él, y entonces rápidamente en el verso 37 llega en escena una figura que es todo lo contrario al fariseo, a Simón el fariseo. Simón el fariseo, este hombre que representa la santidad según estipulada por Israel, por el pueblo de Israel en ese tiempo. Este hombre que representa los valores, este hombre que representa la pureza, tal vez. De momento llega una mujer de la ciudad que representaba todo lo contrario. Una mujer que es descrita en el mismo verso 37 como pecadora. Y lo interesante es que ella llega con un frasco de alabastro con perfume y comienza detrás de Jesús llorando a lavar los pies, dice el texto, a enjuagarlo con sus cabellos, a besar sus pies y a ungirlos con el perfume. Hermano, hay tanto y tanto en esta historia que a veces perdemos de vista. ¿Por qué? Porque esta mujer está tomando algo que es muy costoso. Un alabastro, mi hermano, con perfume
Era algo de mucho valor. No era algo que tú normalmente ibas a usar en cualquier momento. Era algo que tú guardabas para tu momento más especial. Era algo muy caro, era algo muy valioso. Que si tú se lo ibas a dar a otra persona, tú se lo ibas a dar a una persona que para ti era lo más valioso. Y esta mujer rompe ese alabastro, comienza con su perfume a lavar, enjuagar y con sus cabellos y besar los pies de Jesús. Y tienes que preguntarte hasta este momento, Jesús lo explica un poco más abajo, pero ¿por qué lloraba esta mujer? Piense. Vamos a analizar el acto. Tiene que ver mucho con lo que estamos hablando en la clase de hoy. ¿Qué está haciendo esta mujer? Ahí está. Así es. Ella empezó, como decía Jerry Bridges desde el inicio, reconociendo su pecaminosidad. Y ella se acerca, va delante de Jesús y está reconociendo en Jesús que Él es lo más valioso. Y le da lo más valioso que ella tenía, que ese alabastro de perfume. Comienza a llorar frente a Él. Comienza a besar sus pies, comienza a ungirlos. El fariseo, cuando ve esto, dice el verso 39, que pensó para sí mismo, si este fuera profeta, miren, él de verdad no tenía el corazón correcto. Miren lo que dice. Si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¿Este tiene conciencia de pecado en este momento? No. ¿Qué está haciendo él? Ella, no tenga afuera la idea externa. Eso es una pecadora. No, yo soy un santo. Y de hecho, y más comparado con ella, yo soy un santo. Y por eso Jesús tiene que estar conmigo y no con ella. Y si Jesús supiera que ella es tal mujer pecadora, Jesús preferiría estar conmigo que con ella. Mi hermano, en esta escena Jesús prefirió estar con quién. Y elogió más a quién. A esta mujer pecadora. Por su actitud del corazón. No por lo que hizo externo. No piense que fue por el perfume. No, mi hermano. Es una manifestación externa de algo interno. Y de hecho, le empieza a decir a Jesús, a este hombre, le dijo, Simón, yo te tengo que decir algo. Y él le dijo, di maestro. Tal vez el fariseo pensaba en este momento, cuando Jesús le dice, te tengo que decir algo, de que iba a ser la comparación que hacían todos los fariseos. Oye, quiero elogiarte por tu vida moral, porque tú no eres como ella. Sí. Claro. Ajá. Sí. De hecho, hay varias escenas en la Biblia que pasa eso. Que Jesús conoce ¿tú se acuerdan cuando bajaron al paralítico los amigos? Que van al paralítico por el techo. Dice que para dentro de sí, algunas personas estaban pensando, ¿y quién es este que perdona pecado? Lo mismo que aquí. Y Jesús dice, Jesús sabiendo lo que había en el corazón de ellos. Claro, porque Jesús, él mismo cuando se vino a esta tierra, recuerden, es 100% hombre, 100% Dios. Así que Él se limitó a algunas cosas, pero Él en su deidad, Él tiene esa capacidad. Tenía esa capacidad de conocer incluso lo que había en el corazón de los hombres. Que de hecho, eso es bien impresionante saber eso. Porque eso nos trae, eso es una herramienta hermenéutica. ¿Tú sabes qué es? Una herramienta para interpretar la Biblia. Otros pasajes. ¿Por qué? Porque cuando tú estás con Jesús y Pedro, ¿por qué entonces si Jesús sabe el corazón de Pedro? Obvio. ¿Por qué le pregunta, ¿me ama? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué Jesús está frente a la persona, frente a Pedro? Ya Dios sabe el corazón, Jesús sabe el corazón de Pedro. Y Pedro le está, antes de toda esa historia, le está diciendo y está jurando que Él nunca lo va a negar, que él está dispuesto a morir, que Él está dispuesto a ir a la cárcel. Jesús sabe el corazón. Pero hermano, eso nos muestra el corazón de Jesús, la gracia de Jesús, el amor de Jesús. Qué impresionante. Claro, conociendo, de hecho, al final, aquí también se puede traer este punto, de que al final de cuentas, quien más te conoce en el universo, quien más te ama, es Dios. Y quien más te conoce en lo profundo allá, no el que conoce el capote y pintura que tú y yo tenemos por fuera. No, el que conoce tu vida espiritual, y conoce tu lucha, y conoce tu pecado. Que el de afuera, tú dices, podría ver mi pecado y se ahuyentaría, o no se acercaría a mí. Pero impresionante el amor de Jesús, porque Él redime ese pecado precisamente. Pero miren lo que hace aquí. Él habla con este hombre
Y le empieza a contar esta historia. Un acreedor tenía dos personas que le debían. Uno le debía mucho dinero, 500 denarios. El otro le debía 50. Ninguno de ellos dos tenía cómo pagarle, así que él los perdonó a los dos. La pregunta, Simón, ¿cuál de ellos amará más? ¿Y qué contesta Simón? Pienso que aquel a quien perdonó más, el que le debía 500 denarios, su deuda era más grande, pues lo va a amar más, lo va a apreciar más, ese perdón. Y él le dijo, rectamente ha juzgado. Volvió a la mujer y le dijo, tú ves esta mujer, yo entré a tu casa y tú no me diste el valor que ella me dio. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Yo entré a tu casa y tú no me diste agua para mis pies, no me has regado mis pies con lágrimas y los has enjugado con sus cabellos. Ella hizo eso. Mira lo que ella hizo. No me diste beso, pero esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Ella estaba reconociendo el valor de Jesús. No ungiste mi cabeza con aceite, pero esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados, hermano, noten aquí, impresionante lo que está pasando. En este pasaje se está presentando esta verdad que presentó John Newton, el gran pecador, los grandes pecadores que somos y el gran salvador que es Cristo. Porque esta mujer sí era una gran pecadora, había sido una gran pecadora, pero había ido a Jesús. De hecho, piense por qué ella fue a Jesús. Y de hecho, aquí no tenemos el tiempo, pero yo he leído comentaristas que hablan incluso acerca de el riesgo que tomó esta mujer para meterse en la casa de un fariseo. Un fariseo, teniendo ella la reputación que tenía. Pero ella no le importó ni eso, porque ella conocía que ella era una gran pecadora, pero conocía que allí estaba el gran Salvador, que allí estaba Jesús. Estuvo dispuesto, mira, incluso las consecuencias que tuviera que pagar para ir a hacer eso, reconociendo que ella es una gran pecadora, reconociendo que Jesús es lo más valioso y que es un gran Salvador, y por eso recibió esto. Ella fue en humildad, y el que es humilde, que dice el texto, 1 Pedro 5:5, lo leímos, Dios le da gracia a los humildes. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Aquel a quien no está consciente de lo mucho que se le ha perdonado, de lo que ha hecho Cristo al perdonarte a un pecador tan grande como tú. Aquel que no está consciente de eso no tiene un gran afecto por Jesús. Pero aquel que está consciente de lo pecador que era y lo grande que es en Jesús en amarlo y perdonarlo, ese sí tiene un gran afecto por Jesús. Ese hace lo que hizo esta mujer. Va a Jesús y lo ve como lo más valioso y lo más grande. Hermano, ¿cuán pecador te consideras tú? Eso va a determinar cómo o cuán valioso tú ves a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque si tú te consideras un poquito pecador, Jesús no va a ser tan valioso para ti. Si tú te consideras un gran pecador y ves de dónde Dios te sacó, y aquí volvemos a la historia. No, pero es que yo sé que está Angelo Millones, y está fulanito el de allá, el que era el que mataba, y está fulanito el que vendía droga, y está fulanito, es que ellos como que tienen grandes historias, en el sentido de que eran bien perversos, los más malos. Y pues es como bien radical ese cambio de decir, mira, pues ellos eran eso, y ahora pues algunos de ellos que Dios haya salvado, algunos de ellos de esos narcotraficantes, pues ahora son estos. Pero sabes que, lo hemos hablado antes, tú no tienes que ser eso. Tú tienes que reconocer que en ti y en mí está la capacidad de eso y más. Está la capacidad de pecar contra un Dios santo. Y que eres un pecador. Si tú te consideras un pecador pequeño, vas a ver en Jesús un Salvador pequeño. Eso es lo que nos está enseñando este pasaje. Pero si tú te consideras un gran pecador, alguien que estaba muerto, frito, perdido, sin esperanza alguna, que su corazón es perverso, que su corazón está sucio, esa persona entonces va a ver en Jesús un gran Salvador, el que lo puede limpiar, el que lo ama, el que lo puede salvar. Piensa en esta mañana, yo creo que en esta mañana, yo estoy en el domingo, ya me envolví, me puse a predicar como un domingo. Piensa en esta noche por un momento, para terminar nuestro libro, porque yo creo que es una buena manera de terminarlo, y utilizando la enseñanza que nos presenta al final Jerry Bridge. ¿Cómo tú estás viendo el pecado y cómo estás viendo a Jesús?
Estás viendo el pecado como algo pequeño, leve, una pequeña manchita que hay en mi corazón, que a veces se manifiesta, y pues a veces peco, un poquito aquí, un poquito allá. O estás viendo que verdaderamente eres pecador, perdido, sucio, delante de un Dios tan santo. Y puedes decir como Isaías, ay de mí, el juicio está sobre mí, estoy perdido. Yo tan pecador, tan sucio delante de un Dios tan perfecto y tan santo, ¿qué voy a hacer? Eso es un momento que me encanta describirlo así. La desesperación del pecador. ¿Por qué decimos la desesperación? Un momento donde el pecador se desespera en el sentido, conozco la carga de lo inmundo, lo vil que soy delante de un Dios tan santo. Y es una desesperación que me lleva a decir, ¿y qué hago en esto? Lo que le pasó a Isaías, ay de mí. El juicio de Dios está sobre mí. Aquí se acabó todo. Pero qué bueno que eso, cuando tenemos a Cristo, el gran Salvador, el que nos limpia de todo pecado, qué bueno que eso entonces nos lleva por una obra regeneradora de Dios. Dios abre nuestros ojos y permite entonces que cuando veamos lo grande que es nuestro pecado, al mismo tiempo veamos lo grande que es el Salvador y podamos correr a Él. Es como decir, oye, estoy sucio, bien sucio. Imagínate el día que físicamente más sucio tú has estado. Porque te metiste a jugar con bache, lo que hayas hecho, a mecanear, a pintar, lo que sea. El día que más sucio tú hayas estado físicamente. Estás sucio, reconoce que estás sucio y qué bueno ver un baño. Qué bueno ver una ducha. Qué bueno ver un lugar donde tú dices, ¿sabes qué? Yo estoy bien sucio, pero qué bueno que puedo ir ahí a limpiarme. Hermano, qué gran bendición es saber que en Cristo está el manantial que nos limpia de todo pecado cuando nos damos cuenta de lo sucio que estamos. Qué gran bendición es eso. Porque qué desesperante sería tú ver lo sucio que está y mires para todas partes y no hay una ducha y nunca la encuentres. Y no haya un manantial, no haya un lugar donde yo pueda ir a limpiarme. Pero qué hermoso saber que en Cristo está eso, el que nos limpia. Hermano, mientras más grande veas o reconozcas que es tu pecado, más grande vas a reconocer a Cristo como el Salvador que te limpia de ese pecado. Yo quiero terminar con esto, los últimos minutos que nos quedan. El autor, luego en la página 200 y 201, hace un repaso. Eso ya usted lo va a tener ahí en su libro, precisamente como los puntos más importantes para usted ir otra vez a decir, oye, estoy luchando con el pecado de la ansiedad, de la ingratitud, del orgullo. Puedo ir allá y recuerden que lo más que me gusta de este libro, que no solamente te presenta el pecado, sino que al final te presenta bíblicamente cómo confrontar ese pecado. Así que después de repasar el pecado, noten lo que nos dice el autor en la página 201 abajo, nos dice lo siguiente. Al repasar esta lista, continúe pidiéndole a Dios que abra sus ojos al pecado que ha estado tolerando o que se ha negado a reconocer, pero que está presente en su vida. Mira lo que él está diciendo, pidámosle al Señor, examíname, oh Dios. Este pasado domingo, cuando yo salí de aquí, salí a compartir una enseñanza con una iglesia en San Juan, que me acompañaron algunos hermanos, y una de las cosas que hablábamos allí era precisamente de examinar nuestros corazones y cómo los puritanos o estos teólogos, estas personas que vivieron en los años 1600 por allá en Inglaterra, veían esto, la necesidad de Cristo como el Salvador que limpia nuestro pecado. Y una de las cosas que yo compartía era esta idea de que a veces nosotros estamos más conscientes de cómo está el estado de nuestro carro que el estado de nuestro corazón delante de Dios. O sea, tú me preguntas hoy, mi guagua está allí parqueada y yo no soy mecánico, pero yo te puedo decir, tiene este fallito, a veces hace para apagarse, a veces hace esto, a veces le prende la bombilla. Un día le dije a Carlos que tenía como 9 bombillas prendidas, que no sabía qué hacer. Yo conozco ya, más o menos, uno conoce los fallos de su carro. Y tú también probablemente conoces los fallos de tu carro. Entonces, a veces conocemos más el estado de nuestro carro que el estado de nuestro corazón. A veces tú conoces más el estado de algo físico acá
de cómo está tu corazón con Dios. Y el salmista le decía, examíname, oh Dios, se conoce mi corazón. Examínalo. Salmo 139. Él le hace esa petición al Señor. Examíname, oh Dios. Y aquí Jerry Bridge está diciendo, pídale a Dios que abra sus ojos al pecado. Examíname, Dios. ¿Hay algún pecado de estos que hemos estudiado que yo he estado tolerando? ¿Hay algún pecado de estos que hemos estudiado que yo me he negado a reconocer? Incluso dígale al Señor, Señor, ¿hay algún pecado por el cual yo esté ciego hoy? O sea, que yo mismo no esté reconociendo como un pecado real en mi vida. Y mira lo que dice después. ¿Quién te puede ayudar a eso? Miren el segundo párrafo. La pregunta, ¿ha pedido a otras personas que evalúen si hay pecados sutiles en su vida? Es un buen ejercicio, acabando este libro. Porque este libro al final, mi hermano, se trata del estado de nuestro corazón igual. Se trata de cómo estamos luchando, mortificando el pecado. De qué actitud tenemos para enfrentar el pecado. De cómo estamos viendo el pecado. Cómo estamos viendo a Cristo como el Salvador que limpia nuestro pecado. ¿Cuán serio estamos tomando nuestro pecado? ¿Le has preguntado a otra persona que evalúen si hay pecados de estos que hemos visto hoy? Pecados respetables, pecados aceptables, sutiles en tu vida. Él dice, aparte tiempo para estar con su cónyuge, hermano, hermana, un buen amigo. Pídele que hable con honestidad. Asegúrele, estoy ya en la última oración de la página 201, asegúrele que no se pondrá a la defensiva. Importante. Cuando usted haga este ejercicio, apague el abogado, no se defienda. Jamón, mira, es que ¿tú crees que yo estoy luchando con tal pecado? Y Jamón me dice, no, Jamón me dice sí, que sí, tal pecado. Y yo le digo, no, Jamón, tú estás mal, Jamón. No, Jamón, yo no lucho con eso. Asegúrele que no se pondrá a la defensiva. Tan solo escuche, no responda. Cuando usted es confrontado con un pecado, tan solo escuche, no responda. Quizá podría pedirle que lo califiquen en cada área con comentarios como los siguientes. Miren, el ejercicio que te está dando Jerry Bridge, él está acabando el libro. Miren, el libro se acaba aquí, página 203. Y antes de terminar, él da un consejo que es oro. Antes de terminar, él termina diciendo, mira, sé consciente de tu pecado, busca ayuda, gente alrededor tuyo que te haga ver también esos pecados con los cuales tú estás luchando y probablemente estás ciego. Y utiliza esta categoría, que ellos te digan, oye Ramón, tú no tienes problema en realidad con ese pecado. Yo creo que no. Por el pecado de, qué sé yo, la impiedad, la mundanalidad, el orgullo, no sé, cualquiera. O es un problema, Ramón, esporádico. Yo lo he visto. O Ramón, me preocupa que es un problema frecuente. Lo he visto en más de una ocasión, que estás cayendo en ese mismo pecado otra vez. Qué bueno tener amigos que nos confronten con eso. Qué bueno tener amigos que como Gálatas capítulo 3, que nos digan insensatos cuando hay que decirnos insensatos. ¿Se acuerdan de Gálatas 3? Cuando les dijo insensatos, algo los fascinó, algo los apartó de Cristo. Necesitamos esos Pablos en nuestra vida, mi hermano. Que nos cojan, yo solo decía en la predicación, que nos cojan la cara así. Nos digan, mira, te apartaste de Cristo, vente en amor, mira a Jesús otra vez. Estás mirando otra cosa, estás en pecado, estás desenfocado. Así que necesitamos a esta gente que nos diga, no tienes problema con eso, está bien, es un problema esporádico, es un problema frecuente, o, miren el último, es una característica de tu vida. Cuando nos dicen eso, es un buen momento de reflexionar, no defenderse. Porque si alguien cercano, recuerden que esto es alguien cercano, alguien que nos conoce, y dice que esto es una característica de nuestra vida, significa que ahí hay un pecado, hermano, que no hemos nosotros. Puede ser que no lo hayamos identificado, que nuestro orgullo nos haya hecho ciegos a él, que no hayamos lidiado con eso. Y miren cómo termina esa parte ahí. Aunque usted no esté de acuerdo con los comentarios de ese amigo, de esa persona, acéptelos con humildad. Dios puede estar usando a la otra persona para exponer áreas que usted había estado negando o que usted quizás ni había reconocido. Recuerden que el prójimo tuyo, la persona que tienes al lado, el hermano en la fe, es un instrumento de santificación para ti. Es un instrumento que Dios usa para hacerte más santo. Y a veces eso va a ocurrir de la forma que Pablo le dijo a los Gálatas: están siendo insensatos, se han apartado, están mirando otra cosa, han pecado de esta manera. Qué bueno es tener personas alrededor nuestro así. Termino con esto. Hay una frase ahí en el tercer párrafo, página 202, que dice: recuerde
que nuestra santificación es progresiva. Esto es, el despojarnos del pecado y vestirnos a la semejanza de Cristo. Esto está cimentado en dos fundamentos: la justicia de Cristo y el poder del Espíritu Santo. ¿Va a luchar usted de hoy en adelante contra el pecado porque ya está consciente de él, lo ha reconocido, contra los pecados expuestos aquí? Recuerde estos dos fundamentos: la justicia de Cristo, o sea, que es Jesús el que me puede hacer justo y santo, yo no puedo cambiarme a mí mismo, y el poder del Espíritu Santo. Pero hermano, sin el poder del Espíritu Santo, recuerde a ese etíope que quiere quitarse el color de su piel, y a ese leopardo que quiere quitarse, según Jeremías 13, sus manchas. No puede, sin el poder del Espíritu Santo. Usted identificó uno de los pecados aquí presente. No luche usted mismo con su propia fuerza, con su propia sabiduría contra ese pecado. No va a poder hacerlo. Y miren esa última oración para cerrar, es excelente. Siempre mire a Cristo. Estás luchando con tu pecado, reconociste y estás consciente de que eres un gran pecador. Siempre pon tus ojos en el gran Salvador, en Cristo, el que te puede limpiar, el que te puede ayudar a luchar con el pecado todos los días de tu vida. ¿Recuerdan a Pablo en Romanos 7? Miserable de mí, que soy pecador. ¿Y qué termina diciendo? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Porque sí hay una pluma, sí hay una fuente, sí hay un manantial. Yo me di cuenta que estaba sucio, y qué bueno que sí hay un lugar donde puedo ir a limpiarme. Gracias damos a Jesucristo por eso. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la enseñanza de esta noche. Gracias por este libro, Señor, que como iglesia hemos podido estudiar, hemos podido pensar, analizar estos pecados, Señor, que los hemos aceptado de una u otra manera. Le hemos llamado pecados aceptables, pecados respetables, pecados sutiles. En primer lugar te pedimos perdón, Señor, porque reconocemos que estamos luchando día a día, Señor, y que muchos de estos pecados son pecados reales en nuestra vida. Pero qué bueno, Señor, que podemos estar conscientes por tu Espíritu Santo de nuestra suciedad, de que estamos llenos de pecado, pero que tú estás lleno de gracia y lleno de misericordia. Qué bueno que podemos ir a ti, el manantial de vida, a alabarnos, Señor, a ser nuevas criaturas. Gracias por Cristo, gracias por su justicia perfecta, gracias por el poder del Espíritu Santo que nos ayuda a luchar contra el pecado. Hoy te pedimos, Señor, que esta clase no haya sido una clase teórica sobre este tema del pecado, sino que realmente haya tocado nuestros corazones, nos haya confrontado y nos lleve corriendo a Cristo. Tu palabra dice, Señor, que ahí encontraremos misericordia y gracia en Cristo. Tu palabra dice, Señor, también que si confesamos nuestro pecado y nos apartamos, Señor, alcanzaremos misericordia. Te pedimos en esta hora, Señor, que nos ayude en nuestra lucha diaria contra el pecado, que siempre podamos mirarte a ti, que cada día podamos crecer en santificación a imagen de tu Hijo Jesucristo. No podemos hacerlo solos, Señor, recuérdanos todos los días. No podemos salvarnos a nosotros mismos, no podemos limpiarnos a nosotros mismos de nuestra maldad, no podemos nosotros cumplir con tu ley, con tu palabra. Por eso necesitamos a Cristo, que siempre vayamos en dependencia a Jesús. Gracias por tu palabra, Señor, en esta noche. En tu nombre, Jesús, oramos y te lo pedimos todo. Amén.